Hola, soy Cristian Socarrás de Green Hacemos Marketing. Hacía varias semanas que no nos veíamos, así que es un gusto volver a saludarles. Como saben, han pasado muchas cosas. Tuve censura en YouTube de Google y estoy como medio shadow banned ahí en Facebook. Entonces, la motivación de hacer videos no ha sido grande, pero tengo la ayuda hoy de mi buen amigo Luis Escudero. Hola. Pues estamos grabando y vamos a hablar de dos temas, vamos a partir dos videos y de pronto hacemos un tercero, si nos alcanza el tiempo. Primer tema, el problema en el que estamos metidos con el cuento de Facebook y Google. La comunidad emprendedora mundial y los empresarios creo que no nos hemos dado cuenta de la situación tan compleja en la que nos vemos ahorita en este momento y los problemas que eso puede generar en el mediano y largo plazo. Y vamos a discutir un poquito de eso hoy y luego vamos a discutir las posibles soluciones que tenemos como ecosistema desde una perspectiva geoestratégica y geopolítica. ¿Okay? Entonces lo primero, vamos a discutir cómo estábamos en Internet antes de todo este rollo y qué ha pasado en los últimos 5 años y en los últimos 2 años que se ha venido acelerando mucho más. Lo primero es que antes Internet era un momento en que se sintió por primera vez la democratización de la información. Nosotros teníamos concentrada la información en universidades, en centros documentales, en lugares como muy cerrados y surge Internet como la oportunidad de compartir información libremente, multipunto, lo cual pues abrió una cantidad de posibilidades y el primer Internet, aunque era muy crudo, era muy fuerte en el tema de conocimiento. El valor de la transmisión de información es el core de la estrategia o del boom del Internet. Y eso se mantiene aún, aunque ahora pues con muchas restricciones. Eso no fue un punto positivo para muchas personas. ¿Por qué? Pues porque cuando tú controlas la información, históricamente controlas la conversación y el flujo social. Ustedes lo tienen, todos recordamos en la cuenta de la imprenta y que la gente no podía leer la Biblia y solamente los curas lo podían leer y luego con los libros entonces empezó a pasar un montón de cosas con la democratización de la información, luego la radio, luego la televisión y toda la tecnología lo que está haciendo es pasando a una libertad en ese flujo del conocimiento. La gente que tiene idea de comunicación ha visto, de educación ha visto el modelo de educación 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y eso lo que ha implicado es que la comunicación y la educación ya sucede en cualquier punto. Cualquier persona puede ser profesor en cualquier lugar y cualquier persona puede ser estudiante en cualquier lugar de la misma manera. Sabiendo eso que era el Internet antes, el Internet ahora está concentrado en 3 puntos, básicamente. Lo que sucede en el ecosistema de Apple, lo que sucede en el ecosistema de Google y lo que sucede en el ecosistema de Facebook. Si todo sucede en esos 3 puntos y toda la información está concentrada ahí, pues estamos volviendo a una versión digital de lo que sucedía en la Edad Media, en que todo pasaba en la casa del cura, en la biblioteca del señor alcalde y en algún otro punto, pero a una escala global. Entonces eso es gravísimo. ¿Y por qué estoy hablando de que es un problema para todos los emprendedores del mundo? Cuando nosotros nos volvimos sociedades democráticas y republicanas, una de las primeras cosas que sucedió es que había un código de cómo comportarse en cada uno de los aspectos sociales. El código civil, luego el código comercial, el código penal y todo este cuento. Entonces, cuando tú tienes una disputa, cuando tú tienes un problema, tú te riges por tu constitución y por lo que suceda en ese código del tema que tú estás tratando. Entonces, si tienes un problema con un contrato, tú vas y discutes el contrato frente al código de comercio con un juez o con un árbitro o con alguna persona. Pero estas organizaciones están ubicadas en un lugar en el planeta y son administradas por seres humanos con unas posiciones políticas, ideológicas, económicas y con unos intereses muy claros y muy fuertes, que no están alineados normalmente con las necesidades e intereses de otras regiones y otros países. ¿Ok? El segundo punto es que la plaza pública, que ha sido tan importante en la historia de la humanidad, los indígenas todavía discuten eso de tener el espacio común donde todos podamos hablar. Ustedes recuerdan la historia griega y romana, la plaza pública donde se discutían los grandes aspectos de la sociedad. Obviamente los discursos de Gaitán y Galán y todos estos grandes de Martin Luther King en Estados Unidos, todos esos son súper importantes y eso sucedían en un lugar donde todo el mundo podía discutir y uno de los principios fundamentales
de las sociedades modernas ha sido la libertad de expresión y la libertad de asociación. Ahora la comunicación no sucede en esos puntos públicos, sino que sucede en plataformas privadas regidas por intereses económicos y políticos, obviamente ideológicos, de un grupo muy cerrado de gente con muchísimo poder y muchísima influencia, tanto económica como social. Obviamente eso pone todo el conocimiento histórico, geoestratégico y geopolítico de cabeza. Y todo el sistema legal del mundo de cabeza, porque pues si tú estás en la casa de Google, sigues las reglas de Google; si tú estás en la casa de Facebook, sigues las reglas de Facebook. Y no hay árbitro, no hay juez, no hay nada que te salve. Tú estás bajo sus reglas. Y el planeta no ha podido ver cómo hacer ese tema. Ni siquiera un presidente como el presidente de Estados Unidos, como lo vimos en el video anterior, ha podido discutir ese poder. Obviamente él era capaz de poner una bomba nuclear en cualquier parte del planeta, lanzarla, pero la comunicación restringida. Puede tomar decisiones sobre si se vacuna a la gente, si hay algún medicamento tal, pero la comunicación sobre lo que se puede hablar y qué es correcto y qué es la pandemia y tal, ese poder ya no lo tiene él. No lo tiene nadie en el mundo, sino lo tienen las plataformas. Y obviamente sus propietarios. Desde la perspectiva del emprendimiento, ¿cómo funciona esto y por qué es un problema tan grave? Entonces aquí vamos a partir un poquito a lo que es marketing digital puro y vamos a montar 3 momentos en lo que es la comunicación de un empresario con un cliente. El primer momento, el tráfico. ¿Cómo yo expongo mi empresa, mi producto, mi servicio, mi idea, en el caso de un político, una fundación o alguna otra cosa así por el estilo, a la gente? ¿Cómo encuentro yo personas adecuadas para interactuar con ese mensaje, para consumir ese servicio o ese producto? Eso es tráfico. El segundo momento es la conversión, es cuando yo encuentro en un punto físico, antes era un local o un punto en una esquina o algo diferente. En la web originalmente era una página web o un portal o un e-commerce en donde yo logro esa interacción con ese cliente y él toma la acción que yo le estoy proponiendo. Llenar un formulario, comprarme un servicio, pedirme una cita, incluso ya tomar el servicio en el caso de los prestadores médicos o de salud o incluso las clases de yoga. La conversión pasa ya ni siquiera por la página web, sino que puede suceder directamente a través de un Meet o a través de un video en WhatsApp o a través de un FaceTime o algo por el estilo. Y de nuevo estás en el círculo. Y el tercer punto es el punto en el que yo tengo que retener a mi cliente, porque una empresa no existe cuando una persona compra una sola vez. Son muy pocas las empresas en el mercado que pueden sobrevivir con un modelo de una sola compra. Necesitamos que nuestros clientes nos compren una y otra vez y por eso estamos tan pendientes del tiempo de un cliente, de la tasa de retorno, de la frecuencia, de ampliar la participación de la billetera y todas esas cosas. Y los fenómenos de retención entonces ya están ahora controlados a través de sistemas de remarketing, a través de los sistemas de comunicación por correo electrónico y todo ese cuento. Y aquí viene el fenómeno de la captura del Internet. ¿Y por qué esto es tan grave? Lo primero que sucedió en Internet, o lo primero que sucedió con los computadores, es que se capturaron los sistemas operativos en 2 grandes plataformas. Y por eso Microsoft es tan grande y por eso obviamente Apple es tan grande. Porque tú usas Windows o usas OS X. Una de esas dos. Tú puedes estar en el fringe, como estoy yo en algunos momentos que utilizo un sistema Linux. ¿Okay? Desde que se inventaron estos aparatos, no tienes más opciones. Tienes o el sistema Android de Google o el sistema de Apple, que es en los teléfonos iPhone y obviamente OS X. El segundo control son los motores de búsqueda. Eso fue lo segundo que capturaron. Entonces, al principio, en los 90s, teníamos sistemas muy poco desarrollados, pero esos sistemas ofrecían cierta libertad. Entonces teníamos Netscape, teníamos Yahoo, teníamos diferentes alternativas y empezaron a entrar a competir. Google logró su algoritmo, un producto excepcional. Se tomó al mercado. Microsoft intentó competir primero con su propio buscador y luego con Bing. Ahí va haciendo cositas, pero el mercado está tomado casi 100% por Google.
El tercer punto de la comunicación es la interacción entre las personas. En esa interacción, lo que está sucediendo, o lo que sucedió originalmente, es que teníamos foros y chats. Esa era la forma en cómo compartíamos información. Algunas personas que todavía lo usan, Reddit es como un ejemplo muy claro que ha sobrevivido esa estructura. Había los chats como IRC, como Altavista, Latin Mail, Latin Chat y ese tipo de cosas. Eso fue reemplazado por las redes sociales virtuales, arrancando por MySpace y luego pues Facebook se tomó el mercado y todo lo que va apareciendo trata alguna compañía de capturarlo. Entonces, Snapchat salió por un lado, Instagram salió por otro y Facebook captura Instagram e Instagram empieza a imitar funcionalidades de Snapchat y lo desaparece prácticamente del mercado. Y ahora aparece TikTok tomando herramientas que ya existían antes en Vine y en otras aplicaciones de ese estilo. Obviamente TikTok es del gobierno chino y ya sabemos que el gobierno chino es socialista. Entonces, todo está controlado por el Estado. Nos queda un punto importante y es el tema del correo electrónico. Ustedes se acuerdan que había miles de correos electrónicos y todo el mundo tenía una cosa diferente. Angel Fire, de nuevo, Latin Mail, Altavista, Netscape, ustedes díganme. Microsoft compra Hotmail. Google saca su Gmail, que lo tuvo en beta, y Yahoo se vuelve fuerte exclusivamente en su correo electrónico y desaparece prácticamente su plataforma de búsqueda. Pero ahora en el mundo casi todo el mundo tiene uno de sus tres correos. Si uno tiene Apple, tiene un correo de Apple. Si uno tiene Google, utiliza un correo de Gmail. Y si uno tiene Microsoft, pues utiliza lo que antes era Hotmail, que ahora es Live. Entonces, todos los correos electrónicos del mundo fluyen a través de esas plataformas. Y en esos puntos de comunicación, entonces mi tráfico, mi conversión y mi retención pasan por esos canales. Y transversalmente yo tengo la interacción por chat. Ya hablamos de los chats de computador y en los dispositivos móviles había un chat que dominaba toda la comunicación, que era el chat de BlackBerry. Pero habían dispositivos que trataban de competir y dispositivos que se inventaban simplemente para chat. Pero ahora entonces Facebook captura WhatsApp, Google tiene todo su sistema de Meet, que está integrado con su correo electrónico y con su resto de plataforma. Y por último, entonces Apple tiene iMessage, tiene FaceTime. Y ahí pues toda la interacción de hablar tanto social como personalmente pasa por las mismas tres plataformas. Cualquier empresario digital, cualquier persona que tenga experiencia sabe que para medir resultados y para lograr interacción yo tengo que pagar publicidad, eso es muy importante y tengo que medir mis resultados. Y en el mundo digital solamente puedes hacer publicidad prácticamente hoy, si con presupuestos limitados, utilizando Google Ads o utilizando Facebook Ads. Y Google Ads depende grandemente de su sistema de motores de búsqueda, de YouTube, que es la plataforma de contenidos multimedia más grande del mundo, y Facebook pues tiene las dos redes sociales más grandes del mundo, que son Facebook e Instagram, y además de eso tiene WhatsApp. Entonces, todo el ecosistema está ahí y el sistema de reporte, pues Google Analytics es más fuerte que todos y ahora con el ecosistema app han comprado Firebase, entonces estás montado de manera exclusiva en esa plataforma. ¿Qué significa eso? Que si tú te vas a comunicar con un cliente, si tú quieres medir tu resultado, vas a necesitar utilizar una de esas dos herramientas. ¿Puedes tomar opciones? Sí, pero el mercado está muy pequeño en eso. Y obviamente la interacción entre varias empresas sucede más fácilmente cuando todo el mundo utiliza la misma plataforma. Entonces, si tú tienes Zoho y yo tengo Google y yo tengo Google Analytics y tú vas a utilizar Zoho Report o algún otro sistema, vamos a tener un potencial conflicto. Y obviamente a Google no le va a interesar cruzar información de manera sencilla con su competidor. Eso significa que el mundo depende coyunturalmente de las decisiones que tomen muy pocas personas y que todo el flujo económico de la interacción digital
tanto en el tiempo que pasas frente a la pantalla en tu dispositivo, con el contenido que tú creas cuando haces cosas para Instagram o cuando haces tus stories o cuando haces tu video en YouTube, va a cargar esa misma información. Y la monetización de la experiencia digital del planeta termina en 3 bolsas. 4 o 5 si tú cuentas el ecosistema de TikTok, que es todavía, digamos, no es tan grande competitivamente en términos económicos de negocios. Obviamente Microsoft, Google, Facebook y Apple. La base de datos del planeta está ahí. Y obviamente, cuando se forma eso, la gente que recuerda conceptos económicos, estamos hablando de algo muy importante que es un oligopolio de carácter mundial que supera las legislaciones de los países y obviamente el de las organizaciones internacionales. No hay una respuesta para eso. Eso en inglés se llama un stronghold. Y cuando tú tienes tanto poder, tú puedes controlar la política, así como la economía y el manejo ideológico de la sociedad. Si un gobierno hoy se quiere elegir o comunicarse con su público, utiliza las mismas herramientas. Entonces es igual de susceptible al poder de estas organizaciones. Eso es un reto para la humanidad. Y es un reto porque no hay interacción, además, con las personas que toman las decisiones o que ejecutan periódicamente. Es tan grave el asunto que si ustedes se comparan con cualquier operador de celular o cualquier empresa bancaria, que ustedes se puedan quejar, o cualquier aerolínea, que históricamente son las que tienen el peor imaginario con respecto al servicio al cliente, por lo menos hay un chat o hay un sistema de llamada o de atención que ustedes pueden, digamos, utilizar para solucionar inconvenientes. Con estos grandes operadores no lo hay. No lo hay. Sencillamente, si ellos toman una decisión, no hay cómo afrontarla. Y la comunicación, pues, es bastante reducida y tus opciones ínfimas. ¿Sistema legal que te apoye? No hay. Si tú vas a un juez para discutir que tu cuenta de Google se perdió, solamente si entra en el sistema legal de cuantías, si son muchos millones, eso es algo muy importante, tal vez te pongan atención, pero si es la cuenta de tu pequeño negocio, a nadie le va a importar. ¿Qué haces frente a ese caso? ¿Quién te defiende? ¿Cómo vas a manejar las cosas? Si cambia el precio del anuncio en ads, ¿qué puedes hacer? Pagarlo. Si tu nivel de conservación de clientes o de retención de clientes baja, ¿qué puedes hacer? Nada. Discutirlo. Si alguien decide que no puedes hablar de X o Y tema en Google o en Facebook, ¿qué puedes hacer? Nada. No puede el presidente de Estados Unidos discutir ese poder de las plataformas. No puede una persona abrir una plataforma en otro lado, diseñar su nuevo programa porque depende de las tecnologías que soportan eso, los servidores y todo ese cuento. Entonces estamos en una situación supremamente difícil de manejar. Ok, terminamos este video y vamos a hablar en el siguiente de cómo resolverlo. Espero sus comentarios. Estoy muy pendiente de que me cuenten qué les parece esto. Obviamente esto no lo voy a publicar solamente en YouTube y en Facebook. Vamos a empezar a utilizar todas las plataformas Fringe. Vamos por esos 20 vistas semanales. Pero yo sé que a varias personas esto les va a interesar. Hemos tenido discusiones en privado y me parece que es importante que la comunidad lo sepa y empecemos a tratar de encontrar respuestas a esta situación que es súper, súper interesante. Y es un reto, obviamente, para los próximos 5 y 10 años. Así que ahí los dejo. Obviamente likes y todas estas cosas. Se les quiere. Picos. Chao.